Tenemos hoy, además, la fortuna de contar con Julio Linares, vicepresidente de Telefónica, nacido en Medina de Pomar, aquí al lado, y casado con una, me decía ayer, veraneante bilbaína en Las Merindades. Después de 44 años al servicio de Telefónica, no es de extrañar que manifieste, con transparencia y sencillez, creo que puedo decir que yo soy lo que Telefónica ha querido que sea. Telefónica tiene 90 años de vida y yo he estado en la compañía durante 44. He vivido la mayor parte de las transformaciones dentro de la empresa y para mí es un enorme orgullo envejecer viendo rejuvenecer a mi propia compañía. La verdad es que ayer por la mañana que andaba dando un paseo en bicicleta por ahí pensaba qué decir, ¿no?, en la presentación de Julio y recordaba mi Telefónica que yo conocí en mis años jóvenes cuando tenía la primera novia y que iba a un locutorio a intentar decirle alguna cosa y tenía que andar callado porque me estaba escuchando la telefonista que le daba la manivela aquella. La verdad es que soy muy viejo también, ¿eh? Pero aquella Telefónica de entonces y la Telefónica de hoy, cielos, qué transformación. Bueno, pues casi toda esa transformación la ha vivido como protagonista Julio. Por lo tanto, creo que tenemos una persona capaz de moverse, de evolucionar con los tiempos de una manera importante, ¿no? Le convencieron inicialmente de que su vocación era ser arquitecto, pero algunas dificultades con el dibujo artístico le llevaron a optar finalmente por los telecos. Y así empezó, con algún desencanto inicial, porque parecía con mayores dotes para el área comercial, pero ingresó en Telefónica en la parte más técnica posible, sistemas electromecánicos. Pronto descubrió el amor, la entrega y el compromiso que un telefónico tiene por su compañía, y también el espíritu de servicio y la disciplina. Vivió intensamente una etapa con una gran demanda de servicio y participó activamente en la automatización. Le tocó cerrar todas las centralitas manuales, aquellas que creo que recordaba Gila en algún sketch de televisión, ¿no?, con gran impacto social en muchos pueblos de España, o liderar desde la dirección de I+D fuertes inversiones que supusieron la creación de muchas fábricas propias o compartidas para elaborar componentes y elaborar parte de las necesidades de sus inversiones. Acabó dedicándose a las actividades técnicas durante 25 años. Los 5 últimos como director general de Telefónica I+D, que se constituyó como sociedad jurídica separada, lo que le dio la oportunidad de hacer una transición razonable desde la técnica hacia la gestión. La nueva compañía, con su balance, su cuenta de resultados, una sistemática y metodología de gestión de proyectos y, por supuesto, de personas. Con cierta sorpresa, creo, le ofrecieron hacerse cargo del área de marketing. Tuvo que formarse en un área desconocida para él y para la compañía, que seguía siendo monopolio. Así que recurrió a contratar gente de fuera con buena experiencia en marketing que ayudase a crear una unidad tan necesaria en el futuro. Desarrollo de servicios, gestión de precios, publicidad, distribución, fueron sus ocupaciones. Y como confesaba recientemente, mi mayor satisfacción fue ser capaz de hacer algo para lo que no estaba preparado y que suponía grandes retos para mí. Poco después le hicieron responsable de todas las compañías de medios de Telefónica, Cable, Vía Digital, Antena 3, compañías de contenidos como Lola Films, como dice, de la técnica al glamour. Si bien un año después pasó a hacer actividades o desarrollar actividades de tipo corporativo, estrategia y tecnología, dependiendo del presidente, función desde la que vivió la liberalización de todos los servicios, la pérdida del monopolio, la concesión de 1000 licencias para competir con Telefónica. No está mal, ¿no?, de monopolio a tener 1000 competidores, ¿no? La nueva situación exigió una transformación impresionante, la mayor de todas: bajar precios para poder competir, reducir desde una enorme demanda con largas listas de espera. Yo no quiero recordar que en las líneas de Telefónica era como los 600, ¿no?, que había que tener enchufe para que te dieran una línea, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardaba en disponer de una línea de Telefónica? 2 años o 3 años, ¿no? Pues bueno, de eso
a competir y a partirse la cara en el mercado con los demás, ¿no? Reducir la plantilla a la mitad, una grandísima transformación de Telefónica. Yo estaba en el corporativo haciendo la estrategia y no tenía ni idea de que me tocaría esa responsabilidad, que tendría que enfrentar estos retos, reducir la plantilla y crear las capacidades comerciales que no teníamos. Lo más importante fue encontrar un proyecto de envergadura que fuese dinamizador, movilizador y que de verdad ilusionase y motivase a las personas. Tuvimos la fortuna de dar con un producto nuevo entonces como era el ADSL. Este proyecto fue fundamental para que la compañía volviese a tener futuro. A nivel personal fue el proyecto de su vida como remarca, con el que te identifican y con el que te identificas. Llegó la internacionalización, la presencia en 25 países, convirtiéndose Telefónica en la compañía que soy. Desde sus diferentes responsabilidades, le tocó colaborar entonces en ayudar a coordinar, buscar sinergias y desarrollar los negocios en todos estos países. Bueno, todos estos acontecimientos supusieron un cambio radical para la empresa. Posteriormente sería consejero delegado de Telefónica del 2007 al 2012 y ahí tuvo que utilizar todas sus experiencias en trabajos anteriores. Oportunidad única profesional. En este puesto, como señala, la gestión es más por influencia y por convencimiento. Septiembre de 2012, su labor de ejecutivo en Telefónica termina, quedando como vicepresidente del Consejo de Administración. Para poder enfrentar, es una de sus reflexiones que he recogido por ahí, muchos retos, siempre hay que estar abierto a los cambios, ser muy flexible a las transformaciones y estar dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. Julio es una persona entrañable, muy admirado dentro y fuera de Telefónica. Y si hay alguien en este país protagonista de cambios trascendentales en la tecnología, este es Julio Linares. Su trayectoria le ha hecho un profesional único. Pero ese talante, esa actitud, sigue siendo una de sus cualidades personales. De ahí que la Fundación CEDE le encomendara la redacción de un documento que sirva a los directivos españoles como guía para enfrentarse a la gran revolución digital. Según cree, nos confesaba anoche, en Europa y en España existe cierto conformismo entre las empresas y directivos respecto a este tema, mientras que otros países están tomando una clara ventaja. Y no son tiempos para quedarse retrasados. En cuanto tuve noticia de la existencia de este documento, cuya redacción ha dirigido Julio, pedí a CEDE su presentación y entrega a los asociados de ADIPE. Este acto de hoy, junto con el que tuvimos el pasado septiembre sobre los riesgos que las nuevas tecnologías comportan, espero nos ayuden a todos a tener más claro el camino a recorrer en cada una de nuestras empresas. Muchas gracias, Julio, por tu presencia aquí. Muchas gracias a CEDE por ofrecernos la posibilidad de escucharte en este desayuno. Durante la intervención podrán formular las preguntas que deseen utilizando los impresos que hemos dispuesto en las mesas para poder formulárselas después a nuestro ponente. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio. Ahí tienes tu micrófono. El impacto que las nuevas tecnologías tenían en el directivo. Y eso es lo que se ha hecho con este cuaderno. Pues básicamente se describen algunas de las nuevas tecnologías, en general no se hace con mucha profundidad, y a lo que más se dedica es a ver el impacto que las nuevas tecnologías van a tener en el directivo desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista del mercado, tanto en la oferta como en la demanda, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial, y luego con qué oportunidades y con qué desafíos se va a enfrentar el directivo como consecuencia de todos estos impactos. ¿Por qué se tituló Revolución Digital? Porque se podía haber titulado pues, simplemente Impacto de las nuevas tecnologías en el directivo. Y esto pues, puede ser debatible. Porque, sinceramente, yo creo que, aunque todavía puede ser pronto para asegurarlo, creo que estamos en el inicio de una nueva revolución
que podría llegar a tener tantos impactos como en su día tuvo la revolución industrial o la revolución agrícola. Evidentemente, no se puede afirmar con rotundidad que vayamos de verdad a enfrentarnos a una nueva revolución de ese impacto. Pero hay síntomas ya que permiten intuir que sí que se está empezando una nueva revolución. ¿En qué lo notamos? ¿Qué síntomas hay? Bueno, algunos bastante sencillos. Por ejemplo, si comparamos estas dos fotos, son dos fotografías del mismo lugar, del mismo evento, y que solo las separan 8 años. Es cuando el nuevo Papa sale al balcón, al Vaticano, para darse a conocer. Son los dos papas vivos. Mismo lugar, mismo acontecimiento. Entre esas dos fotos hay una gran diferencia. En la de arriba no se ve ni un solo móvil. En la de abajo es un mar de móviles que se están utilizando para sacar fotografías o para sacar vídeos. En 8 años ha habido un cambio radical. En la sociedad ha habido un cambio profundo. Era llamativo como en las manifestaciones de Hong Kong de hace unas semanas, la gente no iba con velas para que se les identificase por la noche. Iba con los móviles encendidos y se daban a conocer al mundo encendiendo los móviles. Es evidente que algo está cambiando. Pero además, creo que es muy importante tener en cuenta que en este momento hay 7.000 millones de móviles en el mundo. Que en muy poco tiempo habrá tantos móviles como personas. Y que hay cientos de millones de personas en el mundo que no tienen agua corriente en su casa, ni tienen electricidad, pero tienen un móvil, que es su vínculo con la sociedad civilizada. Un móvil por el cual están recibiendo la subvención, están en contacto con el gobierno, reciben la única información que reciben y que tienen que hacer el esfuerzo de desplazarse para poderlo mantener cargado, porque no tienen electricidad en casa, y son cientos de millones de personas. En el mundo hoy hay 30.000 millones de internautas, es decir, que 1/3 de la población mundial comparte noticias, comparte información, comparte música y hace vida social en red. En total, entre unas cosas y otras, en el mundo hoy ya existen 13.000 millones de dispositivos conectados a las redes. Por lo tanto, es ya un enorme mercado, un mercado brutal, que además, si tenemos en cuenta que nos hemos hecho adictos al móvil, que un 90% de los consumidores tiene su móvil a menos de 1 metro de distancia las 24 horas del día, que lo primero que hace el 70% de las personas al levantarse es mirar el móvil, o el 54% al acostarse mirar el móvil, que hay encuestas en algunos países llamativas, sorprendentes, pero bueno, las encuestas todos sabemos cómo se hacen, pero que dicen que el 84% de los jóvenes prefiere acceso a Internet, a coche o pareja. Y este país no es precisamente el Vaticano. El 66% de las personas prefieren quedarse sin comer que olvidarse el móvil en casa. En las pasadas Navidades, el 50% de los niños preferían una tableta a un juego. Algo está cambiando, evidentemente, en la sociedad.
Y este cambio nos está llevando a unos mercados diferentes. Hay un mercado de todo lo intangible, todo lo que se puede digitalizar, la música, el software, los juegos, los vídeos, todo eso se puede digitalizar. Y esa digitalización se puede transportar por las redes y descargar en cualquier dispositivo, un móvil, una tableta o un PC. Y eso es lo que podemos denominar mercado de bienes virtuales. Pero este mercado de bienes virtuales, en el año 2014, va a tener una facturación de 65.000 millones de euros, que es la misma facturación de Telefónica en veintitantos países, 65.000 millones de euros. En este mercado de bienes virtuales, solo para móviles, hay ya 2 millones de aplicaciones. Existe para este mercado 5 millones de desarrolladores en el mundo. En Europa solo hay 1 millón de desarrolladores de aplicaciones. En España no tenemos estadísticas, pero nos deberían de corresponder 100.000 desarrolladores si estuviésemos al mismo nivel que estamos en otro tipo de economías. Un mercado brutal. El año pasado, en Estados Unidos y en Europa, en las dos regiones, se crearon 500.000 puestos de trabajo para este tipo de aplicaciones. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad en la que basta tener una buena idea, porque no hay que tener muchas inversiones, no hay que tener tecnología muy sofisticada, basta tener una buena idea, y esa buena idea se puede tener en cualquier lugar. Aquí hay una gran compañía, Ideateca, en el País Vasco, que ha producido un juego, iBasket, que está siendo un éxito mundial. Y ese tipo de acciones y de iniciativas se pueden tener en todo el mundo, en todos los lados. Este es el mercado de los bienes virtuales, pero ¿qué no decir del comercio electrónico, donde ayer en todos los periódicos veíamos la noticia de que Alibaba ha vendido 7.500 millones de euros en un día, en el Día de los Solteros, que es más de las ventas del Corte Inglés, las almacenes del Corte Inglés en todo un año. Es obvio que están ocurriendo muchas cosas y que se está moviendo mucho todo a nuestro alrededor. Eso es lo que a mí me hace pensar de que estos son síntomas de que estamos al inicio de una nueva revolución. ¿Y por qué al inicio? Pues al inicio porque todavía nos vamos a encontrar con muchas más cosas nuevas delante de nosotros. ¿Cuáles son hoy las principales tendencias? Pues yo diría que hay 3 muy claras, muy concretas y en las que hay mucha unanimidad. Que el mundo va a ser cada vez más móvil, que todo va a ser cada vez más móvil, que todos los dispositivos cada vez van a ser más móviles, que cada vez vamos a suministrar más banda ancha, más ancho de banda. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez los usuarios van a poder manejar más cantidad de información en menos tiempo, mucho más volumen en menos tiempo. Y cada vez vamos a tener que almacenar menos aplicaciones en nuestros dispositivos y más en la cloud. Estas son 3 tendencias bastante extendidas, bastante generalizadas y en las que existe una creencia bastante común. Con estas tendencias se cree que en el año 2020 los 3.000 internautas que hay hoy habrán pasado a 8.000. Y 8.000 será la población del año 2020. ¿Os podéis imaginar el enorme impacto que tendrá el que prácticamente las medias, ya sabemos cómo son, pero prácticamente que toda la población mundial tuviese acceso a Internet?
Ese sería otro cambio brutal. Pero además de estas tendencias, es que vienen nuevas olas de crecimiento, en las que están ocurriendo nuevas cosas. ¿Y cuál es la más llamativa en este momento? Internet de las cosas. Internet ha pasado por 3 fases. Una primera era la Internet que nos permitía acceder a información. Una segunda ha sido la Internet de la comunicación de las personas, en la cual las redes sociales pues, ha sido evidentemente lo que más percibimos y en lo que más participamos. Pero hay un gran cambio entre la Internet de hoy, que se utiliza en gran medida para comunicarnos entre nosotros a través de las diferentes aplicaciones, frente al Internet del inicio, que era solo para acceder a información. La siguiente ola de Internet, la nueva, la tercera ola de Internet, será que todo esté conectado a Internet. Todo, absolutamente todo. Empezando por el ámbito de nuestro cuerpo. Las camisetas, las pulseras, los zapatos de deporte, el reloj. Este reloj está conectado a Internet. En este reloj recibo los mensajes, veo quién me está llamando, me controla el pulso, me controla la calidad del sueño. Todo en el cuerpo va a poder estar conectado a Internet. Y no solo en el ámbito del cuerpo, en nuestro siguiente ámbito, que es el coche. El coche cada vez vemos con más claridad cómo va evolucionando, y lo siguiente que vamos a ver en el coche no van a ser motores más rápidos, ni van a ser motores con menor consumo. La gran revolución en el coche es que el coche va a estar conectado, que en el coche vamos a poder hacer todo lo que hacemos en un dispositivo. Obviamente, para ciertas cosas tendrá que estar parado o solo se hará en la parte de atrás. En el coche recibiremos información de otros coches que estén próximos, de obstáculos. Eso permitirá tener menos accidentes. En el coche recibiremos información de los comercios que tenemos alrededor. Al coche le podremos decir vocalmente, llévame a tal sitio. Al coche le podremos decir, hazme una reserva. Al coche le podremos preguntar dónde tengo aparcamiento libre y llévame a él. El coche conectado, creo, con bastante seguridad, que es otra de las cosas que vamos a ver, y no tardará mucho. Y eventualmente podríamos llegar a ver, probablemente no yo, que soy ya muy mayorcito, el coche sin conductor. ¿Por qué? Porque se está trabajando mucho, porque se está investigando mucho, porque hoy ya hay coches que aparcan solos, sin que tenga que hacer nada el conductor. Y obviamente poco a poco se irán viendo coches que se manejarán en ciertos ámbitos sin conductor. Y esa es otra tendencia creciente. El siguiente ámbito nuestro son nuestras casas. Y en nuestras casas pues ya lo vamos viendo. Cada vez tenemos más cosas conectadas, obviamente para seguridad, pero es que además todos los electrodomésticos estarán conectados, podremos bajar las persianas a distancia, podemos manejar la calefacción, todo en nuestras casas estará conectado. ¿Y cómo no en las ciudades? Las ciudades, ¿qué alcalde no dice hoy que su ciudad es inteligente? ¿Qué alcalde se atrevería a decir que su ciudad es estúpida? Ninguno. Todas las ciudades hoy tienen que ser inteligentes, serán cada vez más inteligentes, proporcionarán muchísima más información, serán más eficientes gracias a tenerlo todo conectado. Y más allá de las ciudades inteligentes, pues podemos también ver que la mayoría de los servicios van a utilizar estas nuevas tecnologías y van a estar también conectados a Internet, bien sea el transporte, la agricultura, veremos vacas conectadas a Internet para que tengan una fertilidad mucho más productiva, se está investigando en ello, se está explorando, por supuesto los contadores de la electricidad, la medicina. Internet es, de todas las cosas, un gran cambio. Hay cifras para todos los gustos que van desde 50.000
millones de dispositivos conectados en el 2020 a 100.000 millones de dispositivos conectados al 2020. 100.000, estas cifras grandes tienen más valor simbólico que otra cosa, porque obviamente nadie se va a poner a contar uno tras otro, pero estamos hablando de la misma dimensión de las galaxias del universo. Entonces, el cambio que se podría producir es de una enorme magnitud, enorme, con una trascendencia brutal. Pero claro, todos estos dispositivos conectados a la red van a producir tal cantidad de datos que es absolutamente imprescindible recoger esos datos, transportarlos, almacenarlos, procesarlos y traducirlo a acciones útiles para lo que sea. Y va a haber tal cantidad de información y va a haber tal cantidad de datos que a este conjunto tan enorme se le ha denominado Big Data. ¿Y por qué Big Data? Porque supera la capacidad de procesamiento de los ordenadores actuales. Obviamente, los ordenadores actuales tendrán que evolucionar y tendrán que ser capaces de manejar toda esta cantidad de información. La información y el conocimiento va a ser el oro y el petróleo del futuro. Y las compañías que sean capaces de manejar toda esta información serán las compañías que sean más competitivas y que mejor estén posicionadas para captar el crecimiento del futuro. La información y el conocimiento será absolutamente clave y fundamental para la supervivencia de cualquier compañía. Y este tema está muy unido al anterior y yo creo que también es bastante reconocible como una evolución imparable. Hay otros temas que pueden ser más debatibles, por ejemplo, en el campo de la producción y de las operaciones, donde los robots están teniendo ya un gran impacto. Los robots son cada día más pequeños, son cada día más baratos, son cada día más asequibles y, por lo tanto, los vamos a ver cada vez más extendidos en todos los ámbitos, aplicándose en todos los ámbitos. Y los robots son, bueno, en general a la gente los robots le caen simpáticos. Sin embargo, les crean cierta inquietud por el posible impacto en el empleo. Pero, sin embargo, yo creo que para países como el nuestro, que perdimos mucha industria porque no fuimos competitivos y que se fueron muchas fábricas a Taiwán o a China, es una oportunidad de reindustrialización y de recuperar actividad. Solo aquellos países que sean muy activos en el utilizar bien las oportunidades de los robots serán capaces de beneficiarse en el empleo, porque compensarán la caída de empleo como efecto de la utilización del automatismo que produce el robot con la creación de nuevas fábricas gracias a la competitividad perdida y ganada gracias a los robots. Hay estudios en Estados Unidos que dicen que en el 2020 solo en 3 actividades, transportes, ordenadores y energía, los Estados Unidos van a poder recuperar entre un 10 y un 30% de las importaciones que hacen a China, solo gracias a la reindustrialización que podrían conseguir utilizando los robots. Por lo tanto, los robots es una gran oportunidad, particularmente para un país como el nuestro. Los drones se han venido utilizando en aplicaciones militares, pero cada vez más se ven en aplicaciones civiles que son muy difíciles de hacer por un humano. Por ejemplo,
sacar fotografías a 50 metros de distancia de un volcán en plena erupción, pues es muy difícil mandar ahí un fotógrafo con poco riesgo. Sin embargo, un dron lo puede hacer perfectamente. Hay muchas aplicaciones de ese tipo en las que los drones están siendo muy útiles. Pero incluso en nuestra propia industria, los drones están ensayando para dar acceso a Internet en zonas remotas donde es muy difícil llegar con redes tradicionales. Y los robots se están ensayando en este momento por compañías tan significativas como Amazon para hacer el reparto de los paquetes, de los encargos, de las compras que hacen los clientes. Y el robot, en teoría, podría llegar ese paquete a casa de la persona que lo ha comprado, que lo ha solicitado. Comprendo que es un poco difícil de imaginar un mundo en que nos encontrásemos el cielo lleno de robots llevando paquetes, pero en esto se está trabajando. Y también se está trabajando mucho en las impresoras 3D, que es una impresora capaz de producir objetos físicos. Si conseguimos tener impresoras 3D, y existen, y cada día más baratas, ese mundo de los mercados de bienes virtuales que comentaba antes, que era solo para los bienes intangibles, se podría extender a todo. Porque los objetos físicos que no son intangibles, su diseño podría digitalizarse, transmitirse por la red y hacer el objeto físico con una impresora en 3D en cualquier lugar, una casa, una tienda, un restaurante. ¿Y eso qué significaría? Que las fábricas pasarían a estar totalmente distribuidas. Sería un cambio industrial absolutamente revolucionario. Si juntamos estas tres piezas de los robots, de los drones y las impresoras 3D, podemos imaginar un mundo completamente diferente al que hoy conocemos y en el que hoy vivimos. El cambio sería brutal. Y yo comprendo que se tengan dudas. Comprendo que estas cosas resulten más o menos creíbles. Pero de algunas cosas sí que estoy seguro. Y de una muy seguro. En mi presentación hay muchas cosas que yo no estoy viendo, que yo no estoy siendo capaz de compartir. Porque me ha pasado en el futuro, porque yo me he quedado sorprendido a lo largo de mi vida por muchas cosas que no fui capaz de anticipar. Y estoy absolutamente seguro de que, aunque muchas cosas de estas nos llamen la atención, yo hoy no estoy siendo capaz de identificar todo lo que va a ocurrir. Y, por lo tanto, algunas de estas no ocurrirán, pero otras que ni siquiera soy capaz de mencionar ocurrirán y nos sorprenderán. Y de lo que no me cabe ninguna duda, que viendo estas tendencias y otras que hoy no somos capaces de ni siquiera predecir, vivimos ya en un entorno digital. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, y muy especialmente las empresas. Y este entorno digital presenta oportunidades y presenta desafíos. La gran oportunidad para las empresas del entorno digital es que se puede plantear todo globalmente. Una pequeña compañía en un pueblo puede plantear su negocio globalmente, para todo el mundo. Todo el mundo es un mercado potencial y este es un gran cambio que presenta enormes oportunidades. Las nuevas tecnologías también dan la oportunidad de hacerlo todo más rápido. Hoy se puede intercambiar información de cualquier parte a otra del mundo instantáneamente. Todo es muy rápido. Las leyes de la naturaleza ya no frenan. Los que frenamos somos las personas y por eso las personas tenemos que ser cada vez más ágiles. Esta agilidad que existe en el entorno digital tiene como contrapartida un enorme desafío.
Hoy las personas se han habituado a hacer cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar y además de forma inmediata. Eso es lo que viven, eso es a lo que entienden que tienen derecho, porque eso es lo que hacen en su vida personal. Y esa inmediatez que viven personalmente nos la exigen a las empresas. Y es durísimo para las empresas el ser capaces de dar respuestas de esa exigencia. Pero es una demanda del nuevo entorno digital que tenemos que atender. Y el nuevo entorno digital produce disrupciones. ¿Y qué es una disrupción? Un cambio radical que afecta a los negocios o que afecta a los hábitos sociales. Por ejemplo, una disrupción terrible fue para las máquinas de escribir la aparición del PC. Se acabó el negocio de las máquinas de escribir. Y así hay muchísimas disrupciones, y los vemos hoy. Para Telefónica una disrupción, obviamente, es WhatsApp. Para los taxistas una disrupción es Uber. Para los hoteles una disrupción es la aplicación esta, ¿cómo se llama? Airbnb o algo así, que está gestionando apartamentos turísticos al margen de la ley y que además da un servicio magnífico porque los clasifica de acuerdo con la experiencia del usuario y de una forma en tiempo real. Y está dando un servicio magnífico. Y en el mundo real, en el mundo digital, están apareciendo disrupciones continuamente. Continuamente en todos los negocios. No pensemos que las disrupciones aparecen solo para las empresas más tecnológicas. Aparecen para todos. Y por eso sus impactos son transversales, nos afectan a todos. Y nos exigen adaptarnos, todos, los consumidores, las empresas y las administraciones. ¿Y quién se está adaptando mejor al entorno digital? Pues desde mi punto de vista, el consumidor. Creo que el consumidor se está adaptando francamente bien. Claro, hay un consumidor para el que es muy fácil, los que llamamos nativos digitales, para ellos es lo natural, es que es su mundo. Los que tenemos nietos nos quedamos asombrados de con 2 añitos, con 3 añitos, cómo manejan las nuevas tecnologías, cómo manejan un iPhone o cómo manejan un iPad. Es increíble, eso no tiene mérito. Es más difícil para los que hemos nacido antes de las que las tecnologías se inventasen, pero yo creo que el consumidor está adoptando muy bien las nuevas tecnologías y las estadísticas indican que incluso las personas mayores están haciendo un uso muy intenso de las nuevas tecnologías. Este consumidor tiene una fuerza enorme, porque está siempre conectado, porque está muy bien equipado, de media tendrá 4 o 5 dispositivos por persona, tiene muchísima información y tiene mucha influencia a través de las redes sociales. Tiene un enorme poder. Y este consumidor digital, que tiene tanto poder, es que da la casualidad de que es nuestro cliente. Y es nuestro cliente y nos pide canales digitales, porque él está habituado a conectarse por Internet y pide contacto con las empresas digitalmente. Y nos pide productos digitales. Y nos pide que utilicemos esa enorme información que tenemos, ese conocimiento tan fuerte, para atenderle mejor y con más rapidez. Pero es que además ese consumidor digital es nuestro empleado y no entiende que las empresas les demos peores herramientas de las que él tiene en su vida personal. Y no entiende que él se cambie de teléfono personalmente todos los años y que en la empresa se lo cambiemos cada 3. Y que él actualice el PC
cada año, cada 2 años, y en las empresas se lo actualicemos cada 4. No lo entiende, no le cabe en la cabeza, porque él está habituado a otra cosa. Y por lo tanto, este consumidor digital nos fuerza, nos exige a las empresas que tengamos que ser digitales. No tenemos otra opción. Sin embargo, cuando se hacen encuestas, Forrester dice que un 74% de los directivos de las empresas piensa que su compañía tiene una estrategia digital. Un 74% de los directivos piensa que su compañía tiene una estrategia digital, pero que solo el 15% entiende que tiene habilidades y capacidades para ponerla en práctica. Si eso es así, tenemos un problema de adaptación al entorno digital. Y lo primero que tenemos que hacer es saber dónde está nuestra empresa. ¿Nuestra empresa es convencional, podríamos decir analógica, o nuestra empresa es digital? Y de ese punto de vista se puede hacer 5 reflexiones muy simples para situar nuestra empresa. La mayoría seguro que no somos ni totalmente digitales ni nada digitales. Las cosas siempre son grises por el medio, pero basta con preguntarse, ¿y yo cómo innovo? ¿Mi innovación es abierta? ¿Trabajo con otros socios? Entonces puedo decir que soy digital. Si sigo haciéndolo cerrada, como en el pasado, no soy digital. ¿Cómo son mis procesos? ¿Son digitales extremo a extremo o los tengo linealmente organizados? ¿Y cómo son mis puntos de contacto con clientes, con empleados, con proveedores? ¿Son todos digitales o solo algunos? Y cuando empiezo en la eficiencia, ¿cómo lo hago? ¿Lo pienso por silos o pienso de una forma crossfuncional? Y cuando utilizo la tecnología, ¿para qué la utilizo? ¿La utilizo para bajar costes o para innovar más y ser más ágil? Esas son las diferencias entre ser tradicional o ser digital. Y no cabe ninguna duda de que todas las empresas, sin excepción, tendremos que movernos hacia empresas digitales. Y para eso es fundamental un estilo de dirección digital. Se necesita un nuevo estilo de dirección digital, en el que el directivo se pone a la cabeza del cambio y pone el cambio al máximo nivel en la compañía y se apoya en 3 grandes pilares. El del conocimiento que hablábamos antes, que va a ser una fuente enorme de oportunidades para dar mejores servicios, en el de tratar de convencer a sus personas de la necesidad y adaptación del cambio, y el de ir identificando talento digital, y tercero, creando un ecosistema abierto en el que se comparta servicios y datos con colaboradores y proveedores. Y de esta forma el directivo podrá contribuir a hacer esa transformación digital que esta es necesaria para adaptarnos al entorno digital. Y esto no es una opción. Yo estoy convencido de que es una necesidad absoluta. Las grandes empresas del Standard & Poor's en este momento tienen una vida media de 20 años. Las grandes, no hablo de las pequeñas, las grandes, una vida media de 20 años, cuando veníamos de 60 años. La vida media de las empresas se está reduciendo mucho. ¿Y por qué? Porque la única forma de sobrevivir es adaptarse al entorno. Y nos lo dice la historia. Las especies que han sobrevivido no han sido las más fuertes, son las que mejor se han adaptado al entorno. Y las empresas también se mueren. Y para sobrevivir es absolutamente necesario adaptarse al entorno digital. Pero además es que es una gran oportunidad,
porque un 50% de las mejoras de productividad se deben al uso de las nuevas tecnologías. Y entre las pequeñas empresas y medianas empresas se han hecho encuestas que demuestran que las que hacen un buen uso de las nuevas tecnologías y de Internet exportan el doble, crecen el doble y generan el doble de empleos. Y todo esto fuerza a que las administraciones también sean digitales. Si el consumidor es digital, si la empresa es o va a ser digital, la administración tiene que ser digital. Y además para las administraciones es una magnífica oportunidad de dar servicios sociales a costes sostenibles en educación, en justicia, en sanidad, etc. Y además es una gran oportunidad de ser una administración más eficiente, más cercana, más próxima, que comparte información con los ciudadanos y con las empresas. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando al hacer un buen uso de las nuevas tecnologías en las administraciones es de generar empleo, de dar mejores prestaciones sociales y de ser más transparentes. ¿Y no son esas las tres prioridades más importantes que hoy tenemos en nuestro país? En definitiva, con este cuaderno lo que hemos tratado es de tratar de ayudar a despejar dudas, de que se deje de temer la nueva tecnología, de que se adopte con entusiasmo, de que se abrace, como ya lo ha hecho el consumidor, porque esto va a ser positivo desde todos los puntos de vista, desde luego desde el punto de vista económico, y porque nos va a ayudar a desarrollar una sociedad más justa y con oportunidades para todos. Muchísimas gracias. Ha puesto ejemplos a nivel individual, a nivel de la evolución de los vehículos, de los coches, casas, ciudades. En el año 2020, 100.000 millones de dispositivos conectados a la red. Y ya cuando ha empezado a entrar en las nuevas jergas conceptuales del Big Data, los robots, los drones, impresoras en 3D. A nivel de empresas se ha hecho una reflexión sobre que ya vivimos en un entorno digital. Ha hecho énfasis en el proceso de adaptación al que todos nos estamos enfrentando y tenemos que acometer. Que el mejor se está adaptando es el consumidor, mensaje que lo ha trasladado incluso a que este consumidor también es empleado y no puede vivir en un mundo privado por delante del mundo del negocio donde desarrolla su trabajo y su conocimiento. Otra cifra sorprendente, el 74% de los directivos traslada que tiene o ha pensado o su negocio está en una estrategia digital, pero el 15% solamente se siente capaz de desarrollarlo y ponerlo en práctica. Nuevo estilo de dirección digital. Y que si el consumidor y la empresa empieza a evolucionar en este entorno digital, la administración pública no tiene más remedio que acompañarlo si no se quiere quedar fuera del nuevo contexto. Estas son algunas de las muchas reflexiones que he podido tomar nota, pero que sinceramente me ha parecido tremendamente interesante y ha abierto muchas interrogantes a todos y cada uno de nosotros. Solamente ha habido que observar la atención con la que todos los asistentes seguíamos las referencias que estaba dando, y me he quedado con la sensación de que además eran referencias como si fuera una punta del iceberg, ¿no? No estabas leyendo nada porque estabas trasladando algunas de las muchas cosas que tienes en mente, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, parece que se animan las preguntas. Sí, sí. Bueno, pasamos a hacer algunas de las preguntas que nos habéis trasladado.
La primera sería, ¿quién controla al controlador? ¿Dónde estará la confidencialidad de este nuevo mundo? Bueno, en el mundo de Internet, sabéis que la gobernanza de Internet es uno de los grandes debates mundiales en el que hay una enorme controversia. Por un lado, está Estados Unidos, que es el que ha venido gobernando Internet durante los últimos años, con una teoría de ser una solución muy abierta en la que todos participan y con unos mecanismos que dan opción a estar presentes en las tomas de decisiones a todos los agentes que participan en Internet. Y hemos llegado a una Internet pues muy abierta, muy libre y que en este momento está dando unos enormes servicios, pero que como todo en la vida pues es vulnerable y tiene unas contrapartidas pues a veces que no nos gustan, y muy especialmente contrapartidas en el tema de la privacidad y en el tema de la seguridad. Y algunas de las consecuencias de la privacidad pues las hemos visto en prensa de una forma muy llamativa, y eso pues han alterado un poco las status quo que había alrededor de Internet. De hecho, este mismo año vuelve a haber dentro de la organización de la ONU, que se ocupa de los temas de comunicaciones, un nuevo debate sobre la gobernanza de Internet, en la que claramente hay dos bloques muy distintos, el bloque norteamericano y el bloque ruso-chino, que tienen ideas muy distintas de cómo se debería de gobernar Internet. Entonces, en teoría, Internet está controlado de una forma muy abierta por todos los agentes que contribuyen a que Internet sea posible. Pero es un tema objeto de debate permanente en el que, sin lugar a duda, pues hay una dominancia clara en el mundo por parte de la región norteamericana. Muy bien. La siguiente pregunta se dirige a ¿qué piensa de la neutralidad de la red y el peligro de una Internet de dos velocidades? ¿Deberían las operadoras poder discriminar los datos de las compañías de Internet que no les paguen? Bueno, también este debate, pues efectivamente se ha puesto en este momento muy de moda, especialmente por la intervención de Obama el viernes pasado en la reunión que estaban teniendo mundial, ¿no? Y Obama ahí se ha pronunciado con mucha claridad. El tema de la neutralidad de la red es un debate que lo llevamos teniendo durante muchos años, en el que por un lado hay quienes defienden que la red tiene que ser absolutamente neutra y que la red no puede discriminar contenidos ni crear redes de diferentes velocidades para diferentes contenidos en función de quién pague. En el otro extremo, pues estarían los operadores que lo que defienden es que para dar un buen servicio necesitan gestionar el tráfico que va por sus redes y que del tráfico que va por sus redes no todo el tráfico tiene la misma prioridad y que, por lo tanto, tendríamos que estar en condiciones de poder gestionar el tráfico para garantizar el servicio a los clientes. En general, en los servicios de telecomunicaciones se podrían clasificar en dos tipos de servicios. Los servicios basados en lo que se llama best effort, es decir, que das lo que puedes en función del tráfico que tienes en cada momento. Esa ha sido la base de Internet. En Internet no se garantiza una calidad, se trabaja sobre la base del best effort, que las redes van a dar en cada momento lo mejor que tengan en función de la demanda de tráfico que están teniendo, que obviamente es variable a lo largo de las horas del día. Mientras que hay otros servicios que tienen que estar garantizados, que tienen que tener una calidad garantizada. Por ejemplo, el servicio de voz debería de tener la misma calidad independientemente
del volumen de tráfico que tengamos en la red. Y esas son las dos posturas que hay en general. ¿Qué pienso yo? A mí el debate de la neutralidad de la red me resulta un poco artificial porque me cuesta pensar que no seamos capaces de encontrar un marco en el que se puedan satisfacer ambas peticiones. La de los que no quieren discriminación, que lo entiendo, y las que necesitan tener herramientas para gestionar lo que va por su red. A mí me parece que ambas son compatibles y lo que es fundamental es hacerlo con transparencia, es decir, comunicando abiertamente, en caso de que haya que tomar medidas de gestión de tráfico, cuáles y por qué. Una de las preguntas que se traslada sobre los miedos a la seguridad de Internet y la actitud de los directivos ante esta situación dice lo siguiente, ¿no? Pregunta lo siguiente. En gran medida, los miedos a la seguridad o al acceso de competidores a información sensible para el directivo frena al directivo para el gran salto digital. ¿Hay que tener estos miedos? ¿Cómo superar estas barreras? La seguridad, como decía, y la privacidad son probablemente los dos frentes más críticos de los impactos que puede tener Internet en las personas o en los negocios. Y la seguridad es obviamente fundamental. Creo que no debemos temerla, sí que debemos considerarla bajo la óptica de la importancia que tiene y poner medidas para que se pueda tener una buena seguridad, porque es posible hacerlo si se toman las medidas, pero hay que tomar las medidas y hay que dar a la seguridad la importancia que tiene, que cada vez es mayor en la medida que cada vez somos más usuarios de estas nuevas tecnologías y de Internet, lo cual es bueno, es positivo y no hay que pararlo ni temerlo, pero sí que hay que gestionar de forma diferente, porque ahora pasan a tener importancia enorme algunas cosas que antes lo eran menos. Sí, algunas preguntas más orientadas a un gran operador como Telefónica. Algunos se preguntan, en este entorno revolucionario, ¿cómo se situará Telefónica? ¿Como un mero transmisor de datos? ¿Con ello se corre el riesgo de convertirse en una autopista de información y facilitar que otros sean los que generan el beneficio? Siendo Telefónica, o a Telefónica nos gustaría ser el socio preferido por otras compañías para incluir servicios en nuestra oferta y que pudiéramos sumar a nuestra oferta servicios financieros, colaborando con un banco, servicios de salud, colaborando con una compañía especializada en servicios de salud, servicios de seguridad, pues colaborando con una compañía especialista en servicios de seguridad, servicios de Internet of Things, que son tan amplios que hay que ir verticalizando y en cada uno de los verticales para energía o para agricultura o para transporte elegir el mejor socio. Y esta es la estrategia de Telefónica para tratar de transformarse una vez más y captar todas estas oportunidades del mundo digital. A Telefónica no le gustaría tener que ceñirse a suministrar exclusivamente canutos tontos, como llamamos nosotros en nuestro interno argot. Sí, en esta orientación que estás trasladando sobre la estrategia de Telefónica hay otra pregunta que se acopla muy bien sobre las amenazas que pueden existir para Telefónica con iniciativas o con situaciones como la de WhatsApp, Alibaba, y cómo está trabajando la compañía para hacer frente a estas y o futuras amenazas. Bueno, como comentaba antes, en todos los negocios siempre hay amenazas. En todos los negocios siempre hay riesgos. En todos los negocios siempre hay disrupciones.
Y sinceramente, yo creo que lo que es más importante, y yo por los ya muchos años que llevo en Telefónica, creo que en gran parte el que Telefónica sea lo que es hoy se debe a que ha sido capaz de anticipar las amenazas y de transformarse para hacer frente a esas amenazas. Ha sido capaz de anticipar las oportunidades y, por lo tanto, de gestionar para captar esas oportunidades. Yo, sinceramente, de mi experiencia, resaltaría como uno de los grandes objetivos en general de cualquier empresa esos dos: anticipar lo que te pueda ocurrir, bueno o malo, y ser capaz de movilizar a toda la compañía para que se transforme en la dirección adecuada. De lo que no tengo ninguna duda es que ni una sola compañía, ni una, del sector que sea, en lo que esté trabajando, y por bien que le vaya, sobrevivirá si no cambia. Que todas las compañías, sean del sector que sea, tienen que estar en una actitud de cambio permanente, porque es absolutamente necesario, pero se trabaje en lo que se trabaje. Y Telefónica, por supuesto, como todas. Y evidentemente puede ser que algunas compañías, como Telefónica, más impactada por las nuevas tecnologías, pues todavía tenga que hacer un esfuerzo mayor de anticipación y transformación. Pero Telefónica es lo que es gracias al haber sido una compañía que ha estado en transformación permanente. Y no debe de dejar de estar en transformación permanente nunca. Es como una bici. Vosotros que andáis en bici. En cuanto dejas de pedalear, malo. Bueno, cambiando a otro escenario, alguna pregunta sobre los robots y cómo le puede afectar este nuevo desarrollo al mundo del trabajo. Si ellos trabajan, ¿no habrá que prescindir de mano de obra? ¿No es posible que se cree más paro, aunque algo has comentado en tu presentación? Sí, vamos a ver. Yo creo que esa es una pregunta muy válida, muy importante, es clave, es fundamental, que la podemos aplicar a los robots y a las nuevas tecnologías en general. Y a los robots probablemente, pues todavía con más razón. Yo pienso que si utilizamos las nuevas tecnologías de una forma pasiva para conseguir más productividad, sin lugar a duda vamos a destruir empleo. Sin lugar a duda. La única forma de no destruir empleo es teniendo un papel activo en las nuevas tecnologías. ¿Qué quiero decir? Teniendo un papel innovador, teniendo un papel creador, teniendo un papel que no sea meramente de usuario de nuevas tecnologías que nos vienen de no sabemos dónde. No, tenemos que generarlas aquí. No digo todas, pero algunas hay que generarlas aquí. Porque es que de la otra forma no vamos a contribuir al crecimiento de empleo de ninguna de las maneras. Entonces, es muy importante que en las nuevas tecnologías seamos muy proactivos. Es muy importante que en las nuevas tecnologías tengamos muchas compañías que hacen aplicaciones para móviles, que hacen aplicaciones para EPC, que se han metido en el mercado digital. Es muy importante que tengamos compañías que hacen robots. No podemos limitarnos a usar robots para sustituir mano de obra y ser más productivos. Tenemos que tener compañías que produzcan robots, tenemos que tener compañías que produzcan drones, tenemos que tener compañías que produzcan impresoras 3D, tenemos que reindustrializar porque hay una oportunidad y tenemos que volver a captar fábricas que se han tenido que ir porque no eran competitivas y que ahora lo van a poder ser porque las nuevas tecnologías permiten competir porque la mano de obra ya pesa menos. O somos muy proactivos en la creación, en la innovación de las nuevas tecnologías y dejamos de ser exclusivamente pasivos en su uso, o obviamente que no tendrá un impacto positivo. Pero como estoy seguro que la prioridad nuestra hoy, sin lugar a dudas, es el empleo, estoy absolutamente seguro de que todos vamos a actuar
con la finalidad de ser verdaderamente activos y de generar empleo gracias a que creamos y no nos limitamos a ser meramente usuarios. Hay una reflexión que uno de los asistentes hace sobre la nueva relación que se puede presentar entre el hombre y la máquina, pero entendiendo la máquina en la nueva dimensión a la que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y pregunta cuál sería esa conexión hombre-máquina y desde un punto de vista más futurible, si tendremos una interface entre cerebro, ordenador, móvil. ¿En qué dirección parece que se apunta esta nueva relación de negocio en el mundo de la empresa? La verdad es que este tema es apasionante y quizá habría que hablarlo más con un filósofo que conmigo, pero verdaderamente cuando se piensa en los posibles cambios futuros que pudiera llegar a haber entre el hombre y la máquina, pues todavía te quedas más asombrado de lo que ha podido ser algunos de los temas incluidos en la presentación. Yo el otro día me quedaba asombrado de una compañía que hace grandes ordenadores que dijo que iba a matricular el superordenador en una universidad. Te quedas asombrado cuando hay compañías que te están diciendo que la fiabilidad de los ordenadores en el diagnóstico médico es superior a la de los humanos. Dice, claro, las máquinas están teniendo un peso enorme, brutal, y de ese impacto no hemos hablado para nada. Pero ese impacto sería de una trascendencia increíble, en todo, en todo. En un plano más básico, sin llegar tan lejos, sin llegar a pensar la inteligencia que las máquinas pueden llegar a tener y que pueden llegar a superar al hombre en muchas actividades que nos parecen absolutamente sensibles, pensando en algo más de lo que tenemos hoy. ¿Os imagináis cómo sería nuestro sistema sanitario si fuese tan eficiente como la agencia tributaria? La agencia tributaria, la verdad es que es una maravilla. Tiene información de todo el mundo, estés donde estés, te vayas donde te vayas, no se pierde un dato. ¿Y por qué en los hospitales no pasa el historial de un hospital a otro? ¿Y por qué cada vez que cambias de médico de un hospital a otro te tiene que rehacer todos los análisis? ¿Y por qué cuando vas a otra ciudad porque estás de vacaciones o estás de visita y tienes algo, te tienen que hacer todo como si no te conociesen de nada y repetírtelo? Si la sanidad fuese como la agencia tributaria, todos los médicos de España conocerían nuestro historial en cualquier momento, actualizado en el último dato, con el último análisis al día, no tendrían que repetir cantidad de cosas que repetimos pues como un despilfarro inútil solo porque el sistema sanitario no es tan eficiente como la agencia tributaria. Si utilizásemos bien las máquinas en el sistema sanitario que tendríamos hoy es que sería una cosa increíblemente beneficiosa para todos y muchísimo más barata. Reconozco que son dos planos muy diferentes, pero que las máquinas, sin lugar a duda, van a tener un peso, una trascendencia enorme y que en la medida que vayan teniendo más inteligencia, porque ya la capacidad de procesamiento ya es brutal, ya vamos, gracias a ese enorme procesamiento, algoritmos que antes era imposible de realizar, hoy se pueden realizar con una complejidad brutal gracias a la supercomputación que existe. Entonces, toda esa dinámica nos llevaría a otra charla mucho más larga, con otra perspectiva muy diferente de esta, pero en la que yo estoy permanentemente deslumbrado. Bueno, después de tantas reflexiones e informaciones que nos estás dando sobre la revolución digital,
Otra persona se pregunta que aparentemente requerirá de grandes inversiones para estar constantemente al día en este mundo digital y su referencia y relación con la política de retribución al accionista. Pues efectivamente, este nuevo mundo, claro, no se crea solo. En este nuevo mundo, para crearlo hay que invertir. Y una de las infraestructuras muy importantes, porque no cabe ninguna duda, nada de lo que tenemos y nada de lo que hemos hablado existiría o existirá sin redes de telecomunicación potentes. Esa es la base. Si no hay redes de telecomunicación, no hay nada. Y las redes de telecomunicación son absolutamente claves para que exista todo este mundo tan brillante del que a veces se benefician otros. Pero en cualquier caso, las redes de telecomunicación son la condición sine qua non. Si no existe eso, no hay nada. Y en redes de telecomunicación, en este momento, hay que invertir en nuevas generaciones de redes. ¿Para qué? Pues para poder soportar lo que decíamos antes, más ancho de banda y más movilidad. ¿Y en qué hay que invertir en este momento? En dos cosas, en fibra óptica y en 4G en móviles. Y eso es lo que estamos haciendo todos los operadores en más o menor medida. Y Telefónica, además, está incrementando su inversión para acelerar el despliegue de fibra óptica y tecnología 4G. Supongo que la pregunta la ha hecho un accionista y que, lógicamente, como accionista, lo que le inquieta, y a mí también, es la rentabilidad de esas inversiones. Y para rentabilizar esas inversiones, pues muy importante que nos acompañen los ingresos derivados de los nuevos servicios y los ingresos derivados de que somos capaces de tener al cliente más satisfecho, que utiliza más este tipo de servicios y, por lo tanto, que son una nueva fuente de ingresos que nos permitirán rentabilizar esas inversiones. Y en esa confianza estamos y en esa confianza aseguramos a nuestros accionistas un pago de dividendo a la vez que estamos incrementando las inversiones. Hay algunas preguntas que se van haciendo que a lo largo de las intervenciones se van contestando y por lo tanto no las vuelvo a plantear. Es el caso de uno de los asistentes que hace una doble pregunta y me centro en la segunda. ¿Cómo ve al sector de telecomunicaciones en España y en general en el mundo? ¿Habrá más fusiones como consecuencia de la globalización? Pues lo que estamos viviendo en este momento es un proceso de consolidaciones claro. Al hablar de consolidaciones, yo creo que podíamos situarlas en 3 niveles. Consolidación de compañías de telecomunicaciones a nivel país, consolidación a nivel regional, que en nuestro caso sería Europa, y consolidación a nivel global, mundo. Las consolidaciones que más están existiendo en este momento son a nivel local, a nivel país. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay 2 tendencias claras. Una es la convergencia. Y el primero que ya no distingue es el consumidor. Ya el consumidor no distingue entre fijo y móvil. El consumidor está utilizando el móvil por la calle para acceder a Internet y el consumidor, el mismo, llega a su casa y el mismo móvil lo utiliza con la red wifi de casa a través de la DSL y por la red fija. Entonces, el consumidor es el primero que es convergente y, además, curiosamente, él es el que está decidiendo cuándo utiliza la red móvil y cuándo utiliza la red fija. Y, por lo tanto, nuestra estrategia es de que vamos a un mundo absolutamente convergente. Y en este mundo convergente, pues claro, las compañías que solo eran fijo compran móviles y las compañías que solo eran móviles compran fijas. Ya está habiendo un proceso de convergencia.
Además, a nivel local, las ventajas de la consolidación, los mercados las compran más fácilmente. A nivel local ven enseguida las sinergias. Ven enseguida las sinergias porque se comparten las redes, porque se comparten los canales, porque disminuye el número de agentes y por lo tanto piensan que el mercado de alguna forma va a ser más racional y las sinergias se compran de una forma más sencilla. Con lo cual, en este momento lo que estamos viviendo son bastantes consolidaciones a nivel local. Y Telefónica en particular está siendo muy activa en estas consolidaciones. En España no, en España ha sido pasiva, pero obviamente en España hemos visto cómo Vodafone ha comprado Ono y cómo Orange ha comprado Yastel, que son dos ejemplos muy claros de consolidación. Pero, sin embargo, Telefónica sí que ha estado muy activa en Alemania, donde ha comprado otra compañía de móviles para tener más dimensión, que es muy importante. Ya estaba activa en Brasil, donde ha comprado una compañía fija en áreas donde no estábamos, para completar nuestro footprint. Y al mismo tiempo que hemos hecho estas adquisiciones, pues hemos desinvertido en otros países donde creíamos que el mercado no nos ofrecía las mismas oportunidades, contribuyendo también a la consolidación de esos mercados, en concreto en Irlanda y en la República Checa. Ahí hay una tendencia clara. Donde hay una incógnita en la que hay un debate permanente es sobre Europa. En Europa el número de operadores es exagerado. 170, 200, da igual la cifra, pero un par de cientos de operadores. ¿Cuántos hay en Estados Unidos? 4, 4,5. ¿Cuántos hay en China? 3. ¿Cuántos hay en la región latinoamericana? 2 grandes y algún pequeño. Europa es la única región del mundo que tiene 200 operadores. Obviamente, en parte justificado pues, por lo que es Europa, una suma de países y cada país pues con todo. Pero eso nos debilita competitivamente, porque nos estamos enfrentando a regiones que tienen operadores muy fuertes con mucho mercado local. Entonces, siempre ha habido un debate sobre la consolidación europea. Debate que sigue sin despejarse y sigue abierto. Y en la consolidación global, ahí hay pocos ejemplos todavía. Por ejemplo, una compañía japonesa como SoftBank ha comprado una compañía en Estados Unidos, grande como Sprint. Es un ejemplo de consolidación global. Pero no hay muchos casos de consolidación global y a los mercados financieros les cuesta más ver las sinergias de ese tipo de consolidaciones. Pero yo creo que a nivel local vamos a seguir viendo, en general, en los mercados más consolidaciones, lo cual, por otro lado, pues tampoco es tan distinto de lo que ocurre en la mayoría de los sectores, que la consolidación es una necesidad para poder sobrevivir pues cuando la competencia te lleva a márgenes que están un poco estresados. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. Una es muy concreta y casi cuantitativa, pero entiendo que el enfoque es más conceptual y general, ¿no? Se refiere a la brecha digital. ¿Cuántos caerán en ella y no podrán salir? Bueno, la brecha digital depende cómo la enfoquemos, ¿no? Hay brecha geográfica, hay brecha de edades y hay ganadores y perdedores. En todas las revoluciones, lo que yo creo que es más importante es que nadie es inmune y que a todos la revolución le afecta su status quo y le afecta su posición. Y unos van a salir ganando de la revolución y otros van a salir perdiendo. Y eso es así. Y todos lo que tenemos que hacer es tratar de movernos para estar en el grupo de los ganadores. Pero nadie va a ser inmune. Luego hay otras brechas, como son las geográficas, que eso siempre es duro, pero siempre se produce. Las inversiones siempre se empiezan en las grandes ciudades y tardan más en llegar a los pueblos, y especialmente a los pueblos pequeños,
donde la población es muy baja y hay muy poca densidad. Entonces, las inversiones en estos sitios cuesta mucho rentabilizarla y ahí se necesita la ayuda del Estado para poder extender infraestructuras a zonas remotas. Y luego está el tema de la edad, en la que no cabe ninguna duda que tenemos que hacer un esfuerzo para incorporar a los mayores en el uso de las nuevas tecnologías, entre otras cosas, porque también para ellos pueden tener unos efectos tremendamente positivos. Entonces siempre hay que estar haciendo un esfuerzo de corregir este tipo de eventuales faltas de atención para todos los colectivos. Y entramos en la última pregunta que contempla varias cuestiones sobre el potencial cuello de botella que se puede producir en la revolución digital, tanto en cuanto a capacidad de procesamiento de los dispositivos, capacidad de almacenaje de datos, ancho de banda. ¿Cómo ves la posible desconfianza de los usuarios? ¿Es segura la nube? Vamos a ver, de cuellos de botella, y has mencionado una lista amplia, hay algunos que los podríamos asociar a capacidades tecnológicas para hacerles frente. Todos los cuellos de botella que dependen de la tecnología, contestando de una forma muy genérica, yo me atrevería a decir que tienen solución, que no veo en este momento nada que pueda limitar la evolución tecnológica, que sigo viendo en los laboratorios una enorme evolución, que sigo viendo mucha investigación, que sigo viendo muchos descubrimientos y, por lo tanto, yo no identifico nada tecnológico que pueda llegar a suponer un cuello de botella. En los otros aspectos, seguridad, obviamente, lo tenemos que manejar. Y es un tema prioritario, importante, al que hay que prestarle suficiente atención. Y que obviamente nos tenemos que poner a ello y no podemos olvidarlo cada vez que expandimos nuestros sistemas de información o cada vez que estamos cambiando los procesos, porque es un tema cada vez más crucial y más importante. Y eso lo tenemos que abordar y hay que gestionarlo. Y claro, cuello de botella en la medida que seamos conscientes de la importancia que tiene y en la medida que tengamos las capacidades necesarias para gestionarlo. Por lo tanto, de todo lo tecnológico no veo límite. De todo lo que depende de las organizaciones y de los humanos, ese es nuestro reto. Por eso es tan importante para los directivos tener en cuenta todo esto, para ser capaces de gestionarlo. Muy bien, pues creo que son las 10:30 en punto y como creo que una de las obligaciones es ser rigurosos con el horario para que bueno, cumplir las expectativas, pues vamos a terminar. La verdad es que yo tenía una gran expectativa con la conferencia, con la intervención de Julio hoy. La expectativa yo creo que se ha resuelto con creces, ¿no? La verdad es que yo por lo menos salgo de aquí con un cierto peso encima respecto a todo lo que tenemos por delante, ¿no? Las obligaciones, no sé, los retos que tenemos por delante, la posibilidad de aprovechar un montón o de convertir un montón de amenazas que nos ha ido formulando en oportunidades. La posibilidad como directivos de tomar la delantera, de tomar la iniciativa y de que, bueno, pues que esta revolución que nos viene encima, que no nos pille dormidos, que nos permita anticiparnos, que nos permita jugarla y que nos permita ser ganadores de lo que nos ofrece, ¿no? La verdad, un mundo absolutamente nuevo, un mundo que asusta también un poco, ¿no? Pero bueno, como de lo que se trataba era de trasladarles esta preocupación, esta
necesidad de conectarse con este mundo que viene. Les había prometido que Julio era probablemente la persona que mejor podría contribuir a trasladarnos esta preocupación, esta inquietud y esta información, y espero que la realidad y la percepción que todos tienen sea coincidente con la que yo tengo, que yo creo que no podíamos haber elegido persona más capaz de trasladarnos esa curiosidad y de esa información sobre el mundo digital. Y además, pues que también hay otra reflexión que se me ocurre, y es que, como él decía, en la sensibilidad hacia este mundo no tiene por qué distinguir de edades, ¿no? Una persona, bueno, pues 44 años de experiencia profesional y alguno más de los 60, puede estar perfectamente conectado con este mundo y, desde luego, es una lección para que ninguno de los que estamos aquí se desconecte para nada, ¿no? Así que muchísimas gracias, Julio. Todos tenéis el cuaderno para que os lo trabajéis y, sobre todo, lo que os invito es a que lo trasladéis a vuestras empresas y que las empresas bueno, pues sean cada vez más empresas digitales. Muchísimas gracias por vuestra presencia y muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a CEDE también por darnos la oportunidad de este desayuno.